Esta es mi historia real. Mi hijo se fue de casa una mañana gris con su lonchera, su termo y la promesa de regresar para la cena. Tenía 24 años, era fuerte, amable y estaba seguro de su lugar en el mundo. Lo vi alejarse conduciendo por nuestro camino de grava, sin saber que esa sería la última vez que vería su rostro en persona. Los días se convirtieron en meses. La esperanza se convirtió en un hábito. Luego, 35 años después, la televisión me dijo la verdad que nunca pedí. Antes de contarles lo que vi en esa pantalla, díganme desde dónde están viendo esto y suscríbanse para que más personas escuchen mi historia. Era el 3 de abril de 1989. Un martes gris en una región del norte. El tipo de mañana donde el cielo colgaba bajo y pesado. Pero la vida seguía moviéndose igual. Mi hijo, Alejandro, se levantó antes del amanecer. Siempre lo hacía. Tenía su terquedad y la mía. Se sirvió café, se ató las botas y le dio un beso a ella en la mejilla mientras estaba parada junto a la estufa. Recuerdo el olor a desayuno caliente, el sonido de la radio tocando suavemente música popular y la forma en que sonrió cuando le dije que condujera con cuidado. Se rió, dijo que estaría en casa para la cena y eso fue todo. La puerta se cerró. El motor de la camioneta rugió y el sonido se desvaneció por el largo camino bordeado de árboles desnudos. Había estado trabajando en la fábrica de acero durante casi 3 años, ahorrando para tener su propia casa. No era imprudente, no era del tipo que huye o busca problemas. Le gustaban sus rutinas. El mismo desayuno, la misma ruta, la misma hora en que entraba al camino de entrada cada noche. No había razón para pensar que este día sería diferente. Su madre saludó desde el porche hasta que su camioneta desapareció sobre la colina. Se volvió hacia mí y dijo, «Está creciendo muy rápido». Le devolví la sonrisa y le dije, «Sigue siendo nuestro muchacho». Pero a medida que pasaban las horas, algo en ese día se sentía diferente. El aire estaba más pesado de lo habitual, el silencio más espeso. Alrededor del mediodía, el cielo comenzó a lloviznar, una lluvia lenta y fría que parecía durar para siempre. Trabajé en el cobertizo la mayor parte del día, arreglando una vieja cortadora de césped, mirando mi reloj cada hora. A las 5, estaba mirando por la ventana, esperando ver esa camioneta azul entrando en el camino. Llegaron las 6, luego las 7. La lluvia paró. Pero la preocupación comenzó. A las 8, su madre caminaba de un lado a otro. Llamó a la fábrica y el supervisor nocturno dijo lo mismo que todo padre teme escuchar. Marcó su salida como siempre. Nadie lo vio después de eso. Su amigo dijo que mencionó ir directo a casa. Eso fue todo. Sin discusiones, sin advertencias, sin comportamientos extraños. Simplemente desapareció. Traté de calmarla. Le dije que tal vez la camioneta se descompuso en algún lugar. Tal vez se detuvo para ayudar a alguien en el camino. Pero cuando llegó la medianoche y la casa seguía en silencio, supe que algo andaba mal. El aire mismo se sentía diferente, más frío, más cruel. Ella preparó café que ninguno de los dos bebió. Cada sonido afuera, una rama crujiendo, un auto pasando, la hacía sobresaltar. A las 2 de la mañana tomé mi abrigo y dije que yo mismo recorrería la ruta. Volví sobre cada kilómetro entre nuestra casa y la fábrica. Revisé cada gasolinera, cada cafetería, cada zanja al borde de la carretera que tocaban mis faros. El camino estaba vacío, demasiado vacío. Cuando llegué a casa justo antes del amanecer, ella todavía estaba sentada junto a la ventana, con la misma lámpara encendida, sus manos temblando alrededor de una taza ya fría. No tuve que decir una palabra. Ella vio la verdad en mis ojos. Esa mañana se convirtió en la línea que dividió nuestras vidas, el antes y el después. Antes, había risas en la casa, planes para las fiestas, esperanza en el futuro. Después, solo hubo espera. Sus botas se quedaron junto a la puerta,
su chaqueta todavía colgada en el gancho, su plato intacto en la mesa. El aire dentro de nuestro hogar nunca volvió a sentirse cálido. No lo sabía entonces, pero ese fue el día en que el tiempo se detuvo para nosotros. Cada reloj seguía marcando los segundos, cada calendario seguía pasando las hojas, pero nada avanzaba ya. Cada amanecer se veía igual. Un día más, él no había vuelto a casa. A la mañana siguiente, la calma se había convertido en caos. Su madre no había dormido. Sus ojos estaban rojos, su voz ronca de susurrar oraciones al silencio. Le dije que saldría de nuevo, volvería a trazar su ruta, haría preguntas, tocaría puertas. El sol apenas salía cuando salí del camino de entrada, el mismo camino que él había tomado un día antes. Cada kilómetro se veía igual, pero diferente. Me sorprendí mirando las marcas de neumáticos en el barro, tratando de adivinar cuáles podrían haber sido las suyas. El viaje desde nuestra casa hasta la fábrica de acero tomaba unos 30 minutos, directo por la carretera principal, pasando tierras de cultivo y la vieja gasolinera cerca del peaje. Me detuve allí primero. El empleado dijo que no había visto a nadie que coincidiera con la descripción de mi hijo desde la mañana anterior. Compré una taza de café rancio y la dejé intacta en el mostrador. Mis manos no dejaban de temblar. En la fábrica, el estacionamiento ya estaba lleno de camiones y hombres en overoles grises. Reconocí a algunos de sus amigos, muchachos que habían crecido junto a él, ahora hombres con manos callosas y ojos cansados. Me vieron venir y guardaron silencio. No tuve que preguntar. Ya sabían lo que iba a decir. ¿Dijo algo antes de irse ayer?, pregunté. Negaron con la cabeza. Uno de ellos dijo, marcó su salida alrededor de las 4, igual que siempre. Dijo que iba a casa. Otro dijo que lo vio caminar hacia su camioneta, silbando. Después de eso, nada. Sin discusiones, sin caras extrañas, sin sonidos de problemas. Solo otro día de trabajo ordinario que terminó en algo extraordinario y cruel. Busqué su camioneta en el estacionamiento, pero no estaba allí. Era como si la tierra se la hubiera tragado entera. Conduje por caminos secundarios. Me detuve en cada gasolinera. Pregunté a cada conductor con el que me cruzaba si habían visto una camioneta azul con matrícula local. Algunos se encogieron de hombros, otros ofrecieron simpatía, pero ninguno tenía respuestas. Al mediodía llamé a la policía. El oficial que respondió sonaba tranquilo, demasiado tranquilo. Me dijo que los adultos a veces se van por unos días y que debía esperar. Le dije que mi hijo no era del tipo que huye. No bebía, no apostaba, no le debía nada a nadie, pero el hombre al teléfono simplemente suspiró y dijo, démosle 1 o 2 días. 1 o 2 días. Se sintió como si me dijeran que aguantara la respiración bajo el agua y esperara el rescate. Esa noche, conduje por la misma carretera de nuevo. Los faros cortaban la oscuridad como manos que buscaban, tratando de alcanzar algo que no estaba allí. Me detenía cada pocos kilómetros solo para escuchar. A veces pensaba que oía su camioneta a la distancia. A veces pensaba que veía movimiento en los campos. Pero cuando salía, era solo el viento. A medianoche, conduje directo a la estación de policía. Mis manos temblaban mientras llenaba el reporte de persona desaparecida. Enumeré cada detalle que pude recordar. Altura, peso, cicatrices. ¿Qué llevaba puesto? El sonido de su voz. Incluso la forma en que caminaba. El oficial lo anotó todo lentamente, como si fuera rutina, como si no fuera el fin del mundo de alguien. Su madre se quedó en casa, sentada junto a la ventana. Se negó a ir a la cama. Dijo que necesitaba mantener la luz del porche encendida por si él llegaba a casa. Esa luz permaneció encendida durante años. Cuando regresé esa noche, no tuve que decirle nada. La expresión de mi cara dijo suficiente. Ella se quebró entonces, no ruidosamente, no dramáticamente. Solo un sonido suave y hueco, como si algo dentro de ella se hubiera agrietado. La abracé, pero yo también me estaba rompiendo. Esa fue la noche más larga de mi vida. Cada minuto se arrastraba como una hora.
Cada sonido afuera hacía que mi corazón se acelerara. Me senté junto al teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Cuando el sol finalmente salió, me di cuenta de lo que había sabido todo el tiempo. Algo terrible había sucedido, y esperar no lo traería de vuelta. Las siguientes semanas fueron un borrón de movimiento y silencio. El tipo de días que se mezclan unos con otros hasta que dejas de contar. La policía comenzó su búsqueda de la manera habitual. Preguntas, mapas, declaraciones. Enviaron a 2 oficiales a la fábrica, revisaron las hojas de asistencia, entrevistaron a compañeros de trabajo y caminaron por el estacionamiento como si el suelo pudiera dar respuestas. No encontraron nada, ni una marca de neumático, ni rastro de la camioneta. Era como si el camino se hubiera tragado a mi hijo entero. Imprimimos volantes con su fotografía, un joven sonriente con chaqueta de mezclilla, cabello peinado y ordenado, ojos llenos de algo que el mundo aún no le había quitado. Los clavamos en cada poste de teléfono, en cada pared de restaurante, en cada mostrador de gasolinera desde nuestro pueblo hasta el estado vecino. La gente prometió estar atenta. Algunos tomaron los volantes cortésmente, otros apartaron la mirada. La simpatía se desvanece rápido cuando los desaparecidos no son los tuyos. Las estaciones de noticias locales vinieron por unos días. Nos filmaron parados en el porche, su madre aferrando una de sus camisas como si fuera sagrada. La voz del presentador en la televisión lo llamó una desaparición misteriosa. Luego, tan rápido como llegaron, siguieron adelante. Llegaron otras historias, más ruidosas. La nuestra quedó enterrada bajo ellas. La policía dragó el río 3 veces. Nada. Revisaron hospitales, morgues, paradas de descanso. Nada. Cada pista no llevaba a ninguna parte. Algunas noches recibíamos llamadas telefónicas, gente afirmando que lo habían visto en otra ciudad, en otro estado. Yo conducía durante horas persiguiendo esos rumores, solo para encontrar extraños con caras similares y ojos familiares. Cada vez mi corazón daba un vuelco antes de caer de nuevo. Las estaciones cambiaron, pero el tiempo no se movió dentro de nuestra casa. Su habitación permaneció exactamente como la dejó. Sus botas junto a la cama, su chaqueta colgada en la puerta, una camisa a medio doblar, esperando un cuerpo que nunca regresó. Su madre se negó a lavar la funda de su almohada. Decía que todavía podía olerlo allí. Ella le hablaba todas las noches, suavemente, como si él pudiera escucharla. Traté de seguir trabajando, pero todo lo que tocaba se sentía inútil. El mundo exterior seguía girando. Llegaban las facturas, los vecinos hablaban, los trenes pasaban. Pero adentro estábamos congelados. Cada golpe en la puerta hacía que mi pulso se acelerara. Cada repique del teléfono se sentía como si llevara el peso de la esperanza. Pero la puerta siempre se abría para otra persona. El teléfono siempre traía silencio después del hola. La policía llamaba con menos frecuencia a medida que pasaban los meses. Sus voces se volvieron distantes, ensayadas, como si estuvieran leyendo un guión escrito para gente como nosotros. «Todavía estamos buscando», decían. Pero sus ojos decían la verdad. No lo estaban haciendo. Para Navidad, incluso los volantes parecían cansados. La lluvia había borroso su rostro en el papel. La tinta se había desvanecido. Las esquinas se curvaron. Su madre decoró el árbol de todos modos. Colgó los adornos de su infancia, susurrando oraciones entre cada uno. Fingí creer con ella. Le dije que volvería, que entraría por la puerta cualquier día, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, yo ya había empezado a llorar a un hombre que podría estar vivo. Años después, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa fue la parte más cruel. No saber. La muerte tiene una finalidad. La desaparición es una herida que nunca cierra. Cada mañana te despiertas y te preguntas si hoy será el día en que dejarás de tener esperanza. Pero nunca lo haces. La esperanza no muere, simplemente se vuelve más silenciosa. El sheriff vino una tarde de primavera con una caja de sus pertenencias que habían recuperado de una unidad de almacenamiento abandonada cerca de la frontera estatal.
Adentro había algunas herramientas, una chaqueta, una fotografía de él y un amigo que no reconocí. Nada más, sin respuestas, solo recuerdos. Después de eso, la búsqueda se desvaneció. La policía cerró el caso. Lo llamaron inactivo, pero para nosotros fue una sentencia de muerte sin cuerpo. Su madre nunca se perdonó por no haberlo detenido esa mañana. Decía que debería haberle dicho que se quedara en casa, que tal vez eso habría cambiado algo. Le dije que no pensara así, pero yo también lo pensaba. Cada maldito día. Así fue como comenzaron los años, no con un cierre, sino con la espera. Esperar se convirtió en nuestra forma de respirar. Los meses posteriores al final de la búsqueda se sintieron como vivir dentro de una fotografía que había perdido su color. Todo se veía igual, pero nada se sentía vivo. La casa que alguna vez resonó con voces, pasos y risas, se convirtió en una cáscara hueca llena de silencio. Su madre dejó de cocinar. Se paraba frente a la estufa, sosteniendo una cuchara de madera en la mano, y luego simplemente se detenía. La comida se quemaba, la tetera silbaba, y ella miraba por la ventana como si el mundo exterior le hubiera robado algo que no podía nombrar. Traté de mantener las cosas en marcha. Arreglé el porche, corté el césped, fui a trabajar, pero todo se sentía mecánico. Lo estaba haciendo por una casa que ya no quería vivir. Cada silla, cada marco de foto, cada abrigo en la pared se sentía como si estuviera esperando a que él llegara a casa. Ambos lo estábamos. Esperábamos de diferentes maneras. Ella esperaba con esperanza. Yo esperaba con culpa. El primer año ella todavía ponía un lugar para él en la mesa. Todas las noches, había 3 platos en lugar de 2. Decía que la hacía sentir como si él no se hubiera ido. No discutí. Solo la veía hablarle a la silla vacía, susurrando pequeñas cosas como, «Debes estar cansado», o «No olvides tu chaqueta». Eso me desgarraba por dentro cada vez, pero no podía detenerla. El amor convierte en tontos a las personas más fuertes. Los vecinos dejaron de visitar. Al principio venían a menudo, trayendo guisos y palabras amables, diciéndonos que no perdiéramos la esperanza. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, vinieron cada vez menos. La gente se siente incómoda con el duelo que no termina. Eventualmente, solo saludaban desde sus autos, fingiendo que todo era normal. No podía culparlos. El silencio de nuestra casa era demasiado pesado para que alguien más lo llevara, excepto nosotros. Su madre comenzó a dormir en su habitación. Decía que se sentía más cerca de él allí. La encontré una noche sentada en el suelo, sosteniendo una de sus botas, meciéndose lentamente, susurrando algo que no pude entender. Cuando traté de levantarla, dijo, «No lo muevas. Podría volver y pensar que cambiamos todo». Eso me rompió más que cualquier palabra. Dejé de hablar mucho después de eso. Las palabras se sentían inútiles. ¿Qué podía decir que no sonara como una mentira? Cada conversación terminaba de la misma manera, con ella preguntando, «¿Crees que todavía está vivo?» Y yo respondiendo, «Espero que sí», incluso cuando no lo creía. Empecé a dormir en la sala. La cama se sentía demasiado grande, el aire demasiado denso. La casa envejeció más rápido que nosotros. La pintura se descascaró, la madera crujía, las ventanas se empañaban. Era como si ella también estuviera de luto. El correo se acumulaba, las facturas se pagaban tarde. El jardín se volvió salvaje. El tiempo no avanzaba, solo se estiraba, cruel y lento. Luego llegaron los aniversarios. El primer año, el segundo. Marcamos cada uno con velas y fotografías. Después de 5 años, ella dejó de marcarlos. No la culpé. Hay un límite de veces en las que puedes revivir la misma angustia antes de que se vuelva insoportable. Recuerdo una noche, tal vez el 6º año. Se sentó a mi lado en el porche y dijo, «Quizás deberíamos mudarnos». Pero a la mañana siguiente cambió de opinión. Dijo, «Si nos mudamos, ¿cómo nos va a encontrar?
Y así nos quedamos, atrapados en el mismo bucle de espera. Su salud comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino como una luz que se atenúa. Los médicos decían estrés, yo decía que era el corazón roto. Sonreía menos, hablaba menos y finalmente dejó de abrir las cortinas. El sol la hacía llorar. Para cuando llegó el 10º año, éramos 2 fantasmas viviendo en una casa llena de recuerdos. Las risas, los cumpleaños, el ruido, todo reemplazado por el zumbido silencioso del dolor. No había discusiones, ni ira, ni gritos, solo silencio. Un silencio tan espeso que incluso el reloj marcando en la pared sonaba cruel. El país siguió adelante. El pueblo olvidó. Pero nosotros no. No podíamos. Su madre solía decir, él entrará por esa puerta algún día. Y yo asentía, aunque en el fondo ya lo había enterrado 100 veces en mi mente. El tiempo no cura cuando no hay verdad a la que aferrarse. Solo desafila los bordes del dolor hasta que olvidas cómo se siente la vida real. Los años después de que mi hijo se esfumó fueron largos y huecos, como vivir en un túnel donde la luz nunca llega al final. Después de que su madre falleció, la casa se volvió demasiado silenciosa para soportarla. Cada habitación resonaba con fantasmas. Empaqué una pequeña bolsa un día y salí sin cerrar la puerta con llave. No quedaba nada que proteger, ni las paredes, ni los recuerdos, ni siquiera yo mismo. Comencé a vagar por todo el país como lo hacen los hombres cuando ya no pertenecen a ningún lugar. Trabajé en empleos ocasionales en pueblos pequeños, arreglando cercas, pintando graneros, cortando madera. Cualquier cosa que mantuviera mis manos lo suficientemente ocupadas para callar mis pensamientos. Dormía en moteles que olían a polvo y gasolina, donde el único sonido por la noche era el zumbido de las máquinas expendedoras. Cada rostro que veía se desdibujaba en otro, pero a veces captaba un vistazo de alguien, tal vez un hombre con su forma de caminar o sus hombros, y mi corazón se detenía. Miraba demasiado tiempo, esperando algo familiar. Nunca era él. Aprendí cómo la esperanza se convierte en un hábito, uno que no puedes dejar, incluso cuando te envenena. Cada ciudad tenía sus rumores. Un hombre que coincide con esa descripción trabaja en los muelles del sur. Hay un vagabundo en las montañas que perdió la memoria. Un camionero en el desierto dijo que recogió a un autoestopista callado cerca de la frontera estatal. Los perseguí a todos, a cada uno de ellos. Conduje miles de kilómetros a través de estados persiguiendo sombras. Llegaba, no encontraba nada y seguía adelante. La esperanza puede ser cruel de esa manera. Te mantiene vivo solo para lastimarte de nuevo. Guardaba un pequeño cuaderno en el bolsillo de mi chaqueta. Adentro había garabatos, pueblos, fechas, nombres de personas que decían que podrían haberlo visto. Se convirtió en mi mapa de la decepción. Me decía a mí mismo que si seguía moviéndome, tal vez un día entraría en el lugar correcto en el momento correcto. Pero la verdad es que ya no lo estaba buscando a él. Estaba buscando la parte de mí mismo que desapareció con él. Había noches en las que me detenía en cafeterías tranquilas, me sentaba solo, y fingía que él estaba allí, al otro lado de la mesa, bebiendo café como solía hacerlo. Le hablaba en mi cabeza. Le preguntaba a dónde había ido, qué había visto, por qué no había escrito. Las respuestas nunca llegaban, pero hacía que el silencio fuera más fácil de sobrellevar. A medida que los años se convertían en décadas, aprendí a vivir sin esperar. Aprendí a respirar sin esperar que sonara el teléfono, a conducir sin mirar cada rostro al borde de la carretera. Aprendí a llevar el duelo en silencio, doblado, no olvidado. En las montañas, trabajé para un ranchero durante 5 años. Él nunca preguntó sobre mi pasado y yo nunca lo ofrecí. Veíamos el amanecer sobre las cumbres cada mañana y por un tiempo encontré paz allí. Dejé de mirar rostros, dejé de hacer preguntas. Casi me convencí de que dejar ir era lo mismo que sanar. Pero la verdad es que nunca dejé realmente de buscar. Solo aprendí a ocultarlo mejor. Alguna parte de mí todavía escaneaba cada multitud,
cada titular, cada rostro que pasaba. Cada hombre de aproximadamente su edad, ahora mayor, más lento, más pesado, hacía que mi pecho se apretara. Imaginaba lo que 30 años le habrían hecho. ¿Todavía tendría esa sonrisa torcida? ¿Se le habría puesto gris el cabello como el mío? La parte más difícil no era extrañarlo. Era no saber si debía llorar o tener esperanza. El duelo tiene una dirección, la esperanza no. El duelo eventualmente se asienta. La esperanza nunca te deja descansar. Envejecí sin quererlo. Mis manos comenzaron a temblar, mis rodillas se volvieron débiles, pero mi corazón nunca dejó de sostener esa pregunta. ¿Dónde estás, hijo? Para cuando me instalé en un pequeño remolque en las afueras de una ciudad desértica, estaba cansado. No de vivir, sino de buscar. El camino no me había dado nada más que silencio, y había aprendido a aceptarlo. Pensé que mi historia había terminado, que mi hijo se había desvanecido en algún rincón del mundo, donde el amor no podía alcanzarlo. No sabía entonces que la vida estaba esperando para demostrarme que estaba equivocado, de la manera más cruel e inesperada. Los años se derritieron unos en otros como cera de una vela que nunca dejó de arder. Dejé de marcar el tiempo por calendarios y cumpleaños. Lo medía en cambio por las pequeñas formas en que mi mundo se volvía más silencioso. El teléfono sonaba menos. Las cartas dejaron de llegar. Los amigos que una vez prometieron mantenerse en contacto se alejaron. Incluso mi propia voz comenzó a sonar extraña cuando intentaba hablar en voz alta después de días de silencio. El único sonido que permanecía era el viento fuera de las paredes del remolque, raspando contra la arena del desierto como un viejo recuerdo que se negaba a desvanecerse. Su madre se había ido hace más de 20 años para entonces, enterrada bajo un árbol en el cementerio de nuestro pueblo. Nunca volví para su funeral. No pude. La idea de estar parado sobre su tumba sabiendo que nuestro hijo podría estar todavía en algún lugar del mundo, se sentía insoportable. Ella había muerto creyendo todavía que él entraría por la puerta algún día, sonriendo como el niño que criamos. Tal vez esa creencia le dio paz en sus momentos finales. Tal vez la rompió aún más. Nunca lo sabré. Llené el silencio con hábitos. Café matutino a las 6. Noticias a las 7. Una caminata lenta hacia el buzón que siempre estaba vacío. Me sentaba afuera bajo el sol poniente del desierto, mirando el horizonte hasta que se desdibujaba en la nada. Pensaba menos en él, o tal vez simplemente pensaba en él de manera diferente. El dolor agudo de extrañarlo se había atenuado en algo más suave, más tranquilo, como una vieja cicatriz que puedes presionar pero que ya no sientes. Aún así, algunas noches volvía. Siempre el mismo sueño. Lo veía caminando por nuestro viejo camino de grava, esa misma camioneta siguiéndolo detrás. Él saludaba con la mano. Yo me despertaba antes de que llegara al porche. Cada vez. Los vecinos iban y venían, la mayoría familias jóvenes empezando de nuevo. Saludaban cortésmente, me llamaban señor, preguntaban sobre mi pasado. Siempre les contaba la misma historia, que tuve un hijo una vez, hace mucho tiempo, que trabajaba con acero y le gustaba pescar, y que se había mudado a algún lugar del norte. Era más fácil que decir la verdad. La gente no sabe qué decir cuando les dices que perdiste a tu hijo ante el silencio. A veces, conducía hasta la ciudad y me sentaba en la cafetería cerca de la carretera. Era el tipo de lugar lleno de camioneros, turistas y lugareños que habían estado pidiendo lo mismo durante 30 años. Me sentaba junto a la ventana con una taza de café negro y simplemente miraba la carretera. Creo que creía que un día él podría entrar. Mayor, canoso, tal vez con una historia sobre cómo se había perdido y finalmente había encontrado su camino a casa. Ese tipo de esperanza tonta es lo último que el tiempo te quita. Había noches en que la soledad presionaba demasiado cerca. Le hablaba a la silla vacía frente a mí, como si él estuviera sentado allí de nuevo. Le contaba sobre el clima, sobre el precio de la gasolina, sobre cómo el mundo había cambiado.
Me imaginaba a él riendo, sacudiendo la cabeza, llamándome anticuado. Era locura, tal vez, pero me impedía olvidar su voz. A veces me preguntaba en qué tipo de hombre se había convertido, si había encontrado el amor, si tenía hijos, si alguien lo llamaba papá. El pensamiento me hacía sonreír y doler al mismo tiempo. Rezaba para que en algún lugar, incluso si nunca pensaba en mí de nuevo, fuera feliz, que hubiera construido el tipo de vida que su madre siempre quiso para él. Envejecí en ese silencio. Los años se estiraron delgados y planos. Mi reflejo se convirtió en alguien que apenas reconocía. Aprendí a vivir con la pregunta sin respuesta como una vieja compañera. Siempre allí, siempre tranquila, siempre justo fuera del alcance. Y entonces, una mañana, todo cambió. Fue igual que cualquier otro día. Café, el crujido de mi silla, el parpadeo de la pantalla de televisión. Pero lo que vi a continuación me heló la sangre. Porque después de 35 años de silencio, el rostro que apareció en las noticias no era un extraño. Era mi hijo. Mayor. Más duro. Pero todavía él. Era una mañana cualquiera, de esas que pasan sin notarse, donde el aire cuelga pesado con la rutina. Tenía la televisión encendida de fondo, el sonido lo suficientemente bajo para mezclarse con el zumbido del refrigerador. Realmente no estaba mirando. Era solo ruido para hacerle compañía al silencio. Mi café se había enfriado cuando capté el titular arrastrándose por la pantalla en letras negritas. Agente federal arrestado en caso de identidad en el desierto. Algo en esas palabras tiró de mis ojos hacia arriba. Entonces vi la foto. Por un momento, olvidé cómo respirar. La imagen era granulada, tomada de una conferencia de prensa. Un hombre siendo sacado de un tribunal esposado, rodeado de cámaras parpadeantes. Su cabello era gris, su rostro más viejo. Pero conocía esos ojos. Conocía esa mandíbula torcida, esa forma en que su boca se tensaba cuando trataba de no mostrar emoción. Era él, mi hijo, el que había enterrado 1000 veces en mi mente. La taza de café se resbaló de mi mano y se hizo añicos en el suelo, pero apenas lo escuché. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz del reportero se sentía lejana, pero capté fragmentos. Vivió bajo un nombre falso por más de 3 décadas. Múltiples pasaportes, investigación federal, registros de matrimonio en 3 estados. Cada palabra golpeaba como un martillo. Miré la televisión esperando que alguien corrigiera la historia, que dijeran que había habido un error. Pero no lo hubo. Su nombre, o al menos el nombre que había estado usando, apareció en la parte inferior de la pantalla. Debajo, un texto más pequeño decía: nacido en el norte, desaparecido desde 1989. Esa fue la confirmación. El aire salió de mis pulmones. Fue como ver a un fantasma levantarse de la tumba y presentarse al mundo. Me incliné hacia adelante, temblando, trazando su imagen con mi dedo en la pantalla. Se veía saludable. Mayor, sí, pero fuerte. El tipo de fuerza que proviene de una vida vivida, no perdida. Pero había algo más en su expresión. Una dureza, una distancia. El muchacho que yo había conocido tenía bondad en sus ojos. Este hombre tenía muros. El presentador seguía hablando, con voz firme y clínica. Los vecinos lo describen como callado, disciplinado. Un hombre que se mantenía reservado. Trabajaba para el gobierno bajo una identidad asumida. Casado 2 veces, divorciado 1 vez, sin hijos conocidos. Casado 2 veces, sin hijos. Un hombre sin pasado, sin rastro de familia. Mi garganta se cerró. Todos esos años le había dicho a la gente que él estaba allá afuera en algún lugar, que tal vez había perdido la memoria, que tal vez no podía volver. Todo eso se hizo añicos en una sola frase. No se había perdido. Había elegido desaparecer. Había construido toda una nueva vida mientras yo había pasado la mía buscando en las sombras de la antigua. Apagué la televisión.
Pero el silencio después fue ensordecedor. No fue alivio lo que me llenó. Fue confusión, incredulidad y algo más oscuro que no quería nombrar. Caminé afuera y me senté en los escalones del remolque, mirando al cielo como si pudiera darme respuestas. Había pasado 35 años preguntando a dónde fue. Ahora lo sabía, pero saber dolía peor que no saber. Durante horas me senté allí, dejando que el calor del desierto presionara contra mi piel. Pensé en el joven que salió de nuestro camino de entrada en 1989, lleno de planes, y en el extraño en las noticias con esposas alrededor de sus muñecas. En algún lugar entre esas dos imágenes, el muchacho que crié se había desvanecido, no en la muerte, sino en el nombre de otra persona. Encendí la televisión de nuevo más tarde esa noche, esperando ver más. Repitieron el clip. Esta vez noté el momento más breve cuando miró hacia las cámaras. Solo un movimiento de sus ojos. Por un segundo, se sintió como si me estuviera mirando directamente a mí, como si supiera, como si siempre hubiera sabido que yo todavía estaría mirando. Fue entonces cuando entendí. No había desaparecido por accidente. Se había alejado de nosotros, de todo, para convertirse en alguien nuevo. Y ahora el mundo lo conocía de nuevo, solo que no como mi hijo. Esa noche, no dormí. Seguí repitiendo el clip de noticias una y otra vez en mi cabeza. Cada cuadro una herida que se negaba a cerrar. 35 años de preguntas habían terminado no con paz, sino con un tipo más profundo de tormento. La comprensión de que mi hijo no había sido llevado, perdido o lastimado. Había elegido desaparecer. Nos había borrado. Me senté en mi silla, mirando la pantalla en blanco mucho después de que terminó la transmisión. La estática susurrando como fantasmas a través de los altavoces. A la mañana siguiente, encendí la radio, esperando escuchar más detalles. La misma voz de la noche anterior apareció, tranquila y profesional. Las autoridades confirman que el sospechoso vivió bajo múltiples alias desde 1990. Conocido localmente como Héctor Vargas, trabajaba como contratista privado para el gobierno federal. Las palabras no se sentían reales. Héctor Vargas, mi hijo, que una vez había firmado su nombre con letras temblorosas de niño en sus tareas escolares. Ahora tenía el nombre de un extraño. La vida de un extraño. La historia de un extraño. Me senté en mi pequeña mesa de cocina tratando de encontrarle sentido. Cada teoría que había construido durante décadas colapsó. No había sido secuestrado. No había sufrido amnesia. No había sido enterrado en algún campo olvidado. Se había alejado voluntariamente, y al hacerlo, había construido una vida donde yo no existía. El presentador de noticias dijo que había estado viviendo en el estado del desierto durante la mayoría de esos años, trabajando bajo un contrato gubernamental, viajando a menudo, mezclándose entre la multitud. Los vecinos lo describieron como disciplinado, educado, pero distante. No hablaba mucho de su pasado, dijo una mujer. Nos dijo que su familia murió hace años. Esa línea me partió en dos. Dijo a la gente que estábamos muertos. Pensé en su madre, en cómo se había ido a la tumba todavía rezando por su regreso. Ella había guardado su receta de pastel de cumpleaños en el cajón, hacía uno cada abril, colocaba una sola vela encima. Durante 35 años, susurró su nombre cada noche antes de dormir. Y todo ese tiempo, él estaba allá afuera, vivo, fingiendo que nunca existimos. Caminé afuera y miré hacia el cielo de Arizona. Era infinito y cruelmente brillante. Pregunté en voz alta, aunque no había nadie allí para escuchar. ¿Por qué? Tal vez se había sentido atrapado. Tal vez quería libertad. Tal vez quería convertirse en alguien mejor de lo que era. Podría haber perdonado casi cualquier cosa, un crimen, un secreto, e incluso huir. Pero esto era diferente. No solo se había ido, se había reescrito a sí mismo. Nos había editado fuera de la historia de su vida. Cuanto más pensaba en ello, más clara se volvía la imagen. Se había ido esa mañana de 1989
con un plan, el trabajo al que dijo que iba. Tal vez fue solo el comienzo de su escape. Tal vez lo había estado planeando durante meses. Una identificación falsa, un estado diferente, un nombre nuevo. Recordé los libros que solía leer sobre soldados y agentes secretos. Tal vez pensó que empezar de nuevo lo haría intocable. Tal vez tenía razón. Las noticias continuaron durante la semana. Lo llamaron fraude de identidad, pero se sentía como algo más profundo, como un robo de la verdad misma. Tenía 2 matrimonios, ambos bajo su nombre falso, sin hijos, sin rastro del muchacho que una vez se sentó en nuestra mesa de cocina, riendo, diciendo que cuidaría de nosotros cuando envejeciéramos. Esa promesa resonó en mi cabeza, amarga y hueca. Me encontré caminando de un lado a otro esa noche, dividido entre la ira y el orgullo. Ira porque me había borrado, orgullo porque había sobrevivido. De alguna manera, en una forma retorcida, ambos sentimientos existían uno al lado del otro. Tal vez había querido protegernos de algo. Tal vez pensó que desaparecer era la única manera. Nunca lo sabré. Pero la verdad más difícil no era que estuviera vivo, era que no quería ser encontrado. El niño que una vez se aferró a mi mano en las multitudes se había convertido en un hombre que ocultaba su nombre al mundo, y tal vez a sí mismo. Durante 3 días después de verlo en las noticias, viví en una neblina que se sentía mitad sueño, mitad castigo. No comí. No hablé. Solo me senté junto al teléfono, escuchando su silencio. El viento del desierto fuera de mi remolque nunca se detuvo, rozando contra las paredes de hojalata como el tic-tac de un reloj que se negaba a dejarme descansar. Necesitaba verlo, escuchar su voz, preguntarle por qué. No me importaba si me odiaba o si negaba todo. Solo necesitaba ver sus ojos de nuevo y saber que en algún lugar dentro de ese nuevo nombre, mi hijo todavía existía. Así que llamé a la estación de policía de aquel estado lejano. Mi voz tembló cuando dije su nombre real, el que había susurrado durante 35 años. El oficial en la línea hizo una pausa, preguntó por mi relación, luego me dijo que esperara. Esperé, agarrando el auricular tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando regresó, su voz era diferente, más suave, cautelosa. «Señor», dijo, «él no desea hablar con nadie de su pasado». Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier verdad que las noticias hubieran ofrecido. Mi corazón se hundió como una piedra en aguas profundas. Pregunté de nuevo, desesperado, explicando quién era yo, que era su padre, que su madre había muerto esperándolo, que solo quería 5 minutos, sin preguntas, sin juicios. La línea se quedó en silencio. Pensé que tal vez había cambiado de opinión, tal vez había tomado el teléfono. Pero luego el oficial suspiró y dijo, «Lo siento». Dijo que su familia falleció hace años. Dijo que ha habido un error. Esa frase me vació por dentro. Dijo que su familia falleció hace años. Durante décadas había rezado para que estuviera vivo, para que estuviera a salvo, para que fuera feliz. Ahora tenía esa respuesta. Pero no había imaginado que vendría envuelta en rechazo. No solo fui olvidado, fui borrado. Colgué sin otra palabra. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono en su lugar. Me sentí como si estuviera parado en las ruinas de algo sagrado, algo que había pasado toda mi vida protegiendo. La verdad no era que mi hijo hubiera muerto. Era que él mismo nos había enterrado. Esa noche, saqué la vieja caja de debajo de mi cama, la que estaba llena de su infancia. Dibujos escolares, boletas de calificaciones, una tarjeta de cumpleaños que decía, «Para el mejor papá del mundo». Su letra era temblorosa, desigual. Tracé las letras con mi dedo hasta que se desdibujaron a través de las lágrimas. ¿Cómo pudo ese niño, que una vez dijo que quería ser igual que yo, convertirse en un hombre que fingía que yo nunca existí? No dormí. Ni siquiera me acosté. Me senté en el porche hasta el amanecer, viendo la luz arrastrarse lentamente por el desierto. Por primera vez en mi vida me sentí viejo.
No en mis huesos, sino en mi alma. Los años de búsqueda, las noches de oración, los kilómetros que había caminado, todo colapsó en una sola verdad. Él no quería ser encontrado. Durante las siguientes semanas, le escribí cartas, docenas de ellas. Las envié a la instalación federal listada en los reportes. Le dije que no estaba enojado. Le dije que lo perdonaba, incluso si no entendía. Le dije que todavía lo llamaría mi hijo, incluso si él no me llamaba nada en absoluto. Ninguna de ellas regresó marcada como devolver al remitente, pero nunca recibí una respuesta. Tal vez las leyó, tal vez las rompió, nunca lo sabré. Las noticias siguieron adelante, como siempre lo hacen. La historia desapareció de los titulares, reemplazada por nuevas tragedias, nuevos nombres. Pero yo no podía seguir adelante. Cada vez que encendía la televisión, esperaba ver su rostro de nuevo. Empecé a mantener el volumen bajo, temeroso de perdérmelo si decían su nombre. Eventualmente, las llamadas telefónicas cesaron. Nadie de las autoridades volvió a contactarme. Lo último que escuché fue que fue liberado pendiente de más investigación. Pero nadie sabía a dónde fue después. Justo como antes, se desvaneció. Excepto que esta vez no fue un misterio. Fue una elección. El hijo por el que había guardado luto durante 35 años estaba vivo. Y sin embargo, en cada forma que importaba, todavía se había ido. Solía pensar que lo más cruel que un hombre podía soportar era la pérdida. Pero ahora lo sé. No es perder a alguien lo que te destruye. Es darte cuenta de que eligieron desaparecer. Mi hijo se fue a trabajar una mañana, y lo enterré en mi corazón esa misma noche. Durante 35 años, llevé su recuerdo como una herida que nunca cerró. Solo para enterarme de que mientras yo estaba de duelo, él estaba respirando, caminando, riendo en otro lugar, bajo otro nombre, otra vida, otro cielo. No hay palabra para ese tipo de dolor. No es muerte y no es vida. Es un fantasma que vive dentro de ti y se niega a irse. A veces, tarde en la noche, imagino lo que le diría si alguna vez lo viera de nuevo. No le preguntaría dónde ha estado. No le preguntaría por qué. Simplemente le diría que su madre nunca dejó de amarlo, incluso cuando su cuerpo se rindió. Que mantuvo su foto en la mesa junto a su cama hasta el final. Que la enterré usando el mismo collar que él le había comprado para el Día de las Madres cuando tenía 13 años. Le diría que cada decisión que tomé, cada movimiento que hice después de que desapareció, había sido moldeado por ese espacio vacío que dejó atrás. Y tal vez entonces, por un momento, entendería el precio de su silencio. Hay mañanas en las que me despierto y olvido que está vivo. Por unos segundos, creo en la historia que me conté todos esos años, que fue llevado, que no tuvo opción, que en algún lugar me estaba llamando, y yo simplemente no podía escuchar. Pero luego la verdad regresa de golpe. No me estaba llamando, nunca planeó hacerlo. No quería ser encontrado, y ese conocimiento pesa más que cualquier lápida. Ya no lo culpo. Tal vez necesitaba huir de algo que nunca entenderé, de las expectativas de un pueblo pequeño, del tipo de padre que fui, de la vida que se sentía demasiado pequeña para sus sueños. Tal vez pensó que volvería algún día. Pero el tiempo tiene una forma de endurecer la distancia entre las personas. Tal vez un año se convirtió en 5, luego 10, luego 35. Para entonces, tal vez era más fácil fingir que nos habíamos ido que enfrentar los escombros de lo que había hecho. Nunca sabré sus razones. Y esa es la parte que me seguirá hasta la tumba. A veces, todavía hablo con él. No con el hombre de las noticias, sino con el niño que crié. El que solía andar en bicicleta por nuestra calle. El que se reía demasiado fuerte de las historias de su madre. El que solía quedarse dormido en el sofá con los zapatos puestos. Esa versión de él todavía existe, no en el mundo, sino en mí. Y tal vez eso sea suficiente. El mundo se ha vuelto más pequeño desde que se fue. Ya no persigo rumores ni reviso el correo esperando respuestas.
El camino fuera de mi remolque se extiende por kilómetros, vacío e interminable, y he aprendido a aceptar que algunas historias no tienen finales ordenados. Algunas simplemente se desvanecen silenciosamente hasta que solo una persona recuerda cómo comenzaron. La gente dice que el tiempo cura. No es cierto. Simplemente te enseña a llevar el dolor sin estremecerte. Te enseña a sonreír a los extraños mientras sostienes una tumba dentro de tu pecho. Te enseña que el amor no termina, solo cambia de forma, se vuelve algo más silencioso. Algo que solo tú puedes escuchar. Si todavía está allá afuera, tal vez vea esta historia algún día. Tal vez reconozca mi voz, la misma que solía llamarlo a cenar. Tal vez recuerde el sonido de la puerta del porche abriéndose, el olor de la comida de su madre, el peso de la vida que dejó atrás. Y tal vez, solo tal vez, se dé cuenta de lo que realmente costaron 35 años de silencio. Se fue a trabajar una mañana y nunca regresó. 35 años después, vi su rostro en las noticias, vivo, mayor, irreconocible. El mundo lo llamaba de otra manera, pero yo sabía. Él seguía siendo mi hijo. E incluso ahora, después de todo, si alguna vez tocara a mi puerta, yo la abriría. Desapareció una vez como mi muchacho y reapareció como un extraño. Pero incluso los extraños llevan las sombras de quienes solían ser.